¿Cómo podría haber un bebé aquí bajo el sol abrasador? Abrí una caja de cartón frente a la entrada y encontré un bebé dentro. El niño era una extremidad con una cara roja brillante. Llamé a una ambulancia y llamé a la policía, pero por alguna razón el oficial de policía quien llegó al lugar no estaba al tanto del estado del bebé, pero por alguna razón fui arrestado por el oficial de policía que llegó al lugar. Un terrible secreto estaba mucho más allá de mi imaginación. Soy Flavia, una ama de casa de 32 años. Mi esposo Ford fue compañero mío en la secundaria y aunque estábamos conscientes del otro nos graduamos sin confesar nuestros sentimientos. Nos volvimos a encontrar en una reunión y confirmó nuestros sentimientos el uno por el otro. Ford es una persona amable y alegre que me animó y me hizo sentir positiva cuando estaba molesta por la más mínima cosa. Parecía la pareja ideal para mí. Quedé embarazada poco después de nuestro matrimonio y estaba en la cima de mi felicidad. Sin embargo, las náuseas matutinas eran tan severas que ella no podía comer ni beber suficiente agua. No podía hacer mis tareas domésticas tanto como quería, pero Ford también estaba ocupado con su trabajo, así que llegó tarde a casa y se fue a trabajar. Puedo vivir con ellos si es por el bien del bebé. Logré llegar a el último mes de embarazo mientras iba al hospital y recibía suplementos nutricionales. Sin embargo, la condición de incumplimiento aún no se resolvió y el médico me dijo que sería mejor tener una sección de cesárea. Después de considerar todos los riesgos, decidí seguir el consejo del médico que sentí. Después del nacimiento somos diferentes en edad, pero nos llevamos bien hablando de nuestros programas de televisión favoritos. Nos hicimos buenos amigos, intercambiamos nuestras direcciones y otra información y prometimos visitarnos después del nacimiento. Sin embargo, a diferencia de mí, que tenía parientes que me visitaban todos los días, Leora rara vez tenía visitas. Entonces un día mi esposo, que se suponía que estaba ocupado en el trabajo, vino a visitarme. Flavia, ¿cómo estás? Sintiendo ay querida, entra, pero Ford se sorprendió al ver a mami en la cama junto a él y se congeló. ¿Qué pasa? No. Pensé que estabas en una habitación privada y me sorprendió verte en la misma habitación con otra. Me sorprendió ver a alguien en la misma habitación conmigo, dijo mi esposo, pero yo estaba en una habitación para 2 personas y aunque pensé que era algo extraño de decir, no le presté atención en ese momento. Es Leora, ella va a tener un bebé pronto. Lindo conocerte, tu esposo parece muy amable. Oh, un placer conocerte, gracias por llevarte bien con FL. Después de intercambiar saludos con ella, le ofrecí a mi esposo algunos dulces que había recibido de un familiar, pero ella le dijo que estaba entre trabajos y inmediatamente regresé a su oficina. Cuando regresé a su habitación del hospital después de despedirlo, Lear seguía preguntándome cómo estaba mi esposo después de casarnos. ¿Por qué te preocupas tanto por mi esposo? Bueno, mira, me casaré pronto, así que solo quería pedirle su información. Veo bien, parece estar ocupado con su trabajo, pero es un esposo considerado y amable. Respondí sonriendo y por alguna razón parecía insatisfecho y me quedé en silencio. 2 días después, cuando regresé a la habitación del hospital. Mi esposo había venido a visitarme. Él estaba hablando como si la conociera. Entonces se fijaron en mí y rápidamente dejaron de hablar. Oh cariño, ¿estás aquí? Sí, solo vine a ver cómo estabas. Pronto te operarán, ¿cierto? Sí. En 3 días. Bueno, buena suerte con el bebé. Me alegré de escuchar las pensativas palabras de mi esposo, pero me preocupaba la forma en que Leora me miraba por alguna razón. Leora cambió y comenzó a actuar con frialdad hacia mí. Me quedé perplejo cuando de repente me dijo eso, a pesar de que debía haber sabido mi edad para algunos. Además eres una mujer mayor, pero suena tan malcriado por tu marido. ¿Es repugnante? ¿No te da vergüenza? Después de eso, Leora siguió insultándome verbalmente en cada oportunidad y no pude soportarlo. Tuve que hacerme una cesárea, pero perdí mucha sangre y después, al ver al bebé por un momento, mi conciencia se nubló y tuve que hacer tratamiento. Lejos del bebé. 10 días después me sentía mejor y finalmente pude sostener a mi bebé, una pequeña niña. Linda, le pregunté a la enfermera por Leora y ella me dijo que ella había dado a luz un día después que yo y que ya había salido del hospital con el niño después de correr 10. Realmente quería seguir siendo amiga. Mi relación con ella se volvió algo incómoda, pero me alivió saber que Leora también había dado a luz de manera segura en ese momento.
Semanas después del nacimiento finalmente pude salir del hospital porque mi postoperatorio no había sido bueno. Llamé a mi hija Violet. Me llené de felicidad al pensar que de ahora en adelante podría vivir con mi dulce niña. Violet es una hermosa niña con piel clara, cabello fino y ojos ligeramente marrones. No se parecía en nada a mí ni a Ford, pero estaba seguro de que debía haber obtenido sus genes de uno de mis antepasados. Mi producción de leche no era buena, así que la crié con leche, pero creció muy. Bueno, no pude detenerlo. Ford también estaba muy emocionado y quería ver a su hija tan pronto como terminara el trabajo, así que comenzó a regresar a casa a tiempo. ¿Terminaste con el trabajo? Oh, el proyecto terminó y ahora estoy en mis tareas habituales. En el chequeo encontré una caja de cartón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sospeché, pero la abrí con temor para ver qué había dentro y al momento siguiente me quedé como para mi sorpresa encontré un bebé dentro. No sé cuánto tiempo había estado allí bajo el sol abrasador en pleno verano, pero el bebé yacía allí con la cara roja brillante. Inmediatamente llamé a una ambulancia y llamé a la policía. Cancelé el chequeo individual de Monon y me quedé con Violet mientras atendía al bebé. No podía dejar al niño solo a pesar de que el bebé es un extraño para mí solo para estar seguro. Le conté a mi esposo sobre la situación y le informé que acompañaría a May al hospital y que colocaron a un bebé frente a nuestra casa. Sí. Bajo el sol abrasador. ¿Cuántos años tiene ese bebé? No lo sé con seguridad, pero no creo que sea tan diferente de Violet. Pobrecita, debe haberlo pasado fatal. Que del mismo tamaño que Violet, oh Dios mío, de todos modos. Pero seguramente en alguna parte. Pero de repente un oficial de policía entró en la habitación del hospital y me dijo que estaba arrestado cuando. Le pregunté por qué la policía parecía pensar que el niño que habían traído era mi hijo. El niño estaba demacrado y tenía moretones en todo el cuerpo. Entonces dijeron que me iban a arrestar. Tengo solo una hija. Les expliqué la situación mostrándoles a Violet a quien llevaba en mi pecho, pero no me creyeron del todo cuando dijeron que los dos bebés se parecen, así que deben ser gemelos. En ese momento mi esposo entró corriendo, presa del pánico, y le explicó la situación a la policía en mi nombre. No escuché de qué estaba hablando, pero la otra parte asintió y pareció convencida. El oficial de policía luego dijo: «Señora, me disculpo por antes, fue un momento difícil para ti». Su comportamiento cambió y se volvió más amable y gentil, lo cual me pareció extraño. Media hora después, cuando el médico dio permiso para que el bebé saliera del hospital, la policía nos pidió que nos lleváramos la casa también. Miré. Mi esposo no entendía lo que quería decir y aceptó de inmediato diciendo: «Vale, ¿qué quieres decir, Flavia?» «Lo siento, te lo explicaré cuando llegue a casa». Los ojos de mi esposo estaban llorosos, no me miró y el sudor le corría por la frente. Leora, que era mi compañera de cuarto en el hospital, era la pareja infiel de mi esposo. Ella era joven y había sido haciendo una cita de azúcar. Conoció a mi esposo en una vida de pasar tiempo con hombres mayores que le compraban las cosas que quería y le daban dinero. Sin embargo, cuando Leora descubrió que mi esposo estaba bien pagado, decidió seducirlo y casarse con él al mismo tiempo. Él le quedó embarazada, visitó mi hospital y se admitió allí. Fue una coincidencia que termináramos en la misma habitación, pero mi encuentro con Liara fue una trampa. Lo siento, solo estaba jugando con Leora. Le dije que lo dejara. Cuando escuché que iba a tener un bebé pero ella no lo quería, mi esposo se arrodilló y se disculpó, pero le dije que siguiera hablando. Escuché que le pagó a Lea $30,000 en pensión alimenticia y le dije que lo dejara en el hospital ahora. Sé la razón del cambio repentino de él. Supongo que ella pensó que mi esposo me iba a dejar y se casaría con ella, pero cuando eso no funcionó como ella quería, se desquitó conmigo cuando su esposo se enteró del bebé en la caja de cartón que le regalé esa mañana. Él sospechaba que era de Leora. Por esta historia que surgió de la nada, estaba disgustada con ella por dejar al niño en nuestra puerta, pero estaba disgustada con la naturaleza humana de mi esposo por dejar embarazada a su pareja y luego tratar de resolverlo con un pago después del último mes de embarazo, y me preguntaba en este punto si ella estaba ocultando un hecho aún más increíble. Si esta idea es cierta, entonces qué mujer tan horrible es Leora, pero definitivamente es su marido quien la ha hecho. Así miré a mi marido que
Estaba de rodillas temblando de ira que estaba brotando dentro de mí. ¿Sabes que tampoco querrías criar al hijo de Laura allí? ¿Querrías que la ponga en una institución? Ni siquiera la reconozco, así que ni siquiera sé que lo hizo. Si le dices la verdad a la policía, eso no importará. Lamenté mucho haberme casado con un hombre tan superficial y estúpido, pero no había forma de recuperar lo que tenía. Sin embargo, tuve que pensar en lo que iba a hacer en este momento. En ese momento ya había tomado una decisión después de comparar a Violet y Minerva en mi corazón. Decidí hablar con Leora para cerrar la sesión y la llamé. Sabía su número de teléfono porque habíamos intercambiado información cuando nos hicimos amigas en la habitación del hospital Leora. Mis padres se preguntaron por qué había otro bebé con Violet, pero cuando vieron la expresión de impaciencia en mi cara cooperaron sin hacer preguntas. Después de unos 30 minutos llegó Leora y mi esposo. Ella y yo tuvimos una conversación cara a cara. La cara de mi esposo estaba tensa y su cara estaba tensa mientras el rostro de Leora estaba lleno de sonrisa y yo debí parecer un ogro. Entonces, ¿por qué decidiste reemplazar al bebé? Sobre Leora le sonrió a mi esposo, quien estaba intensamente confundido por el hecho de que acababa de ser informado de esto por primera vez. ¿Cómo supiste que no? ¿Sí? Violet no era mi hija, sino la hija de Leora. La manura en la caja de cartón era la hija que yo tenía. Cuando di a luz, no tenía idea de lo que estaba pasando y amaba a Violet como a mi propia hija. Pero para ser honesto, también sentí una sensación de incomodidad después del nacimiento. En un momento de súper vi a la niña que había dado a luz, pero ella había cabello oscuro. Violet, sin embargo, tenía el cabello fino con un ligero tinte marrón. Pensé que era mi ilusión, pero no podía deshacerme de la nostalgia que sentí cuando vi a Manura por primera vez. Me parecía mucho a Manura con su espeso cabello oscuro, piel ligeramente oscura y cola grande. Como ojos, nada, cosas que haría y este es el niño que di a luz. No tengo dudas cuando sostuve mi Manura. Estaba seguro de ello, pero no podía entender por qué Ra había cambiado al niño. Es Cash. No puedo evitar lo que hago. He estado expuesto a la historia de Laura. Fue egoísta y espantoso. Laura había planeado casarse con Ford, pero en el hospital él le dijo que lo dejara y le dio $30,000 como regalo de despedida. En comparación con su yo infeliz, sentía celos de mí, que era amado por ella. Esposo y parientes, y dio a luz a un niño bendecido. También dijo que no podía soportar la injusticia de comparar a mi hijo, que nacería sin ningún inconveniente, con su propio hijo, que no tendría padre y tendría una vida difícil por delante. Estaba usando el dinero cortado que recibió. Reclutó a la enfermera en sus filas y reemplazó al bebé que pensó que había tenido éxito porque había estado en coma desde el nacimiento. Sin embargo, no solo no encontró lindos a los niños de otras personas, sino que mi hija Minerva lloró tanto por las noches que estaba harta de criarla, así que la devolvió en una caja de cartón. Quedé atónita con esta historia. Me quedé sin palabras de asombro de que alguien pudiera hacer algo tan reprobable para tratar a nuestros preciosos hijos como si fueran objeto de eso. En el momento en que Ford, que había estado escuchando nuestra acción con sus ojos en blanco y negro, finalmente abrió la boca. No tenía idea de que Leora es una mujer tan horrible. Flavia, por favor, eres la única a la que amo, no me digas que me vas a dejar. El marido parecía preocuparse más por sí mismo que por el hecho de que su hijo había sido reemplazado. Se arrodilló para pedirme que no lo dejara porque no tenía intención de casarse con Leora. Al ver a Elle, los ojos de Elle sangraban y ella le dio la vuelta. Horrible, es realmente espantoso que no tengas respeto por los niños que han sufrido tan terriblemente, así que sí, entreguemos a Violet a Leora y criemos nuestra Manura juntos. Él es el peor tipo de hombre en todos los sentidos y ni siquiera se da cuenta de que es el marido que es la fuente de todo esto. Entonces Laura agarró a Ford. Nunca te dejaré ir. Odio a esta mujer. Mientras los veía a los dos agarrarse y maldecirse el uno al otro de una manera fea, sentí que mis sentimientos se enfriaron por completo. ¿Vale? No soporto tu farsa, ya casi es hora de una leche y puedes continuar esto en la comisaría. A la mención de la policía los dos palidecieron como una sábana. Comenzaron a pedir perdón. Policía, lo siento, me disculparé, por favor no lo hagas. Flavia, hablemos de ello. Sigo disculpándome, no es así, nunca más te engañaré, es demasiado tarde, no quiero
Volver a ver tu cara nunca más o ir a reflexionar sobre cómo has causado sufrimiento a los niños. Entonces llegó la policía. Los padres que escuchaban la conversación en la habitación de al lado habían denunciado el incidente. Leora fue arrestada y se llevaron a mi marido para interrogarlo. Me dejaron con mis 2 hijos y regresé a casa de mis padres. Lee y la enfermera que la ayudó más tarde fui capturado y condenado por la policía y enviado a prisión. Consulté a un abogado y exigí a Leora $20.000 en pensión alimenticia y $50.000 en manutención infantil. Me divorcié de mi marido y decidí criar a Bai, Elit y Minurba como mis hijos. Exigí $30.000 en pensión alimenticia y $200.000 en la manutención de los 2 hijos de mi esposo. Mi esposo tenía miedo de que yo lo demandara, así que usó todos sus ahorros para pagar las cuentas y pidió prestado a una compañía de finanzas de consumo turbia para cubrir el déficit. Como resultado, escuché que él es viviendo una vida chavi en un apartamento chavi con una gran deuda. El proceso de convertir a mis 2 hijos en mis hijos fue complicado, pero transcurrió sin problemas y ahora ambos están creciendo juntos.